¿Qué tal, compañeros? Estamos viviendo una etapa histórica global. Los avances tecnológicos han obligado al mercado energético mundial a evolucionar radicalmente. En México, la reforma energética aprobada en el Congreso termina con el monopolio que tenía la Comisión Federal de Electricidad y además termina con la CFE que conocíamos. Es decir, la empresa en la que trabajábamos ya no existe. La reforma energética crea una nueva empresa productiva del Estado en un mercado eléctrico abierto y cada vez más competitivo. Por eso, fue fundamental la intervención de nuestro secretario general con el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional y de toda la fuerza laboral para intervenir y mantener el nombre de Comisión Federal de Electricidad y con ello asegurar la materia y razón de nuestro trabajo como lo conocemos hasta hoy. Asimismo, en la ley de la CFE se indica que la nueva CFE debe quedar constituida por empresas subsidiarias o filiales o ambas. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, en pocas palabras, las subsidiarias son propiedad del Estado mexicano, conservan sus activos y son autosuficientes, es decir, se mantienen por sí mismas. Las filiales, en cambio, dependen de capital privado o de capital público y privado. Se deben constituir con cero deuda, es decir, sin pasivos. La propuesta de los representantes de la nueva empresa productiva del Estado era convertir casi todas las nuevas empresas en filiales. Esto representaba despedir a miles de trabajadores. Al momento de la revisión contractual, los estados financieros de la CFE arrojaron una cifra de 1.3 billones de pesos. Para fines prácticos, pensemos que son 1.300 pesos, de los cuales 530 pesos eran de pasivos como mantenimiento, gasto corriente, vidriegas, subsidios, etc., sin mencionar la corrupción, y 670 pesos eran del pasivo laboral, de los que ya están jubilados y los que nos vamos a jubilar. Al restar lo anterior, solo quedaba la cantidad de 100 pesos. Ese era el valor real de la CFE, y en ese momento era con lo que se contaba para enfrentar el mercado competitivo emanado de la reforma energética. Lo anterior representaba un balance crítico. Las cifras eran alarmantes. Pero eso no es todo. En 2014, el Congreso emite la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la que indica que se cuenta con un año para llegar a un acuerdo que modifique el contrato colectivo de trabajo para disminuir el pasivo laboral. Se estipuló que por cada peso que la CFE disminuyera el pasivo laboral, el gobierno otorgaría un peso adicional. Solo por mencionarlo, estadísticamente en la CFE, los hombres se jubilaban a los 52 años y las mujeres a los 45. Esto fue por décadas. Sin embargo, la expectativa de vida hoy en día es de 72 y 78 años respectivamente. En pocas palabras, cobramos por más tiempo en el retiro que en la vida laboral. Veamos cómo anda la edad de jubilación en el ramo eléctrico en otros países. En Estados Unidos se jubilan a los 65, en Francia a los 62, en Rusia a los 68, en Dinamarca a los 63, en Cuba a los 73 y en China a los 72 años. Siendo autocríticos, este sistema de jubilaciones ya no era viable, tomando en cuenta que se alcanzan pensiones por arriba del 100% del salario integrado, siendo una gran carga financiera. El plazo para negociar el peso por peso era hasta agosto de 2015. Sin embargo, nuestro secretario general logró que el gobierno federal extendiera el plazo hasta el periodo legal de negociación del contrato colectivo de trabajo, mayo de 2016. En el Consejo Nacional Ordinario, celebrado en octubre de 2015, se presentó a la Asamblea la problemática y el contexto financiero que vivía la CFE, y ahí, por voto unánime, se facultó al Comité Ejecutivo Nacional para realizar las modificaciones necesarias al contrato colectivo de trabajo, teniendo como condicionantes 3 ejes prioritarios: cuidar el empleo, mantener el salario y ayudar a la empresa en sus finanzas. De esta manera, en mayo del 2016, se llegó al periodo legal para la negociación del contrato colectivo de trabajo 2016-2018. Los directivos de CFE tenían la consigna de acabar con nuestro contrato colectivo. Prueba de ello fue la intención de eliminar las cláusulas 43 y 44, sacar a los trabajadores de confianza del contrato colectivo, reducir en un 40% los salarios,
desintegrar la pensión jubilatoria, reduciéndola 70%, que todos modificáramos nuestro régimen jubilatorio al Sijubila, despedir a 15,000 trabajadores permanentes y a todos los temporales, reducir los días de descanso obligatorio, que las vacaciones fueran únicamente las de la ley y reducir el aguinaldo a lo que indica la ley. Esto, a todas luces, era inaceptable. Después de 2 meses de desgaste y estancamiento, sin llegar a ningún acuerdo, nos enfrentamos a la revisión contractual más complicada de nuestra historia. Una vez vencido el plazo legal para la negociación del contrato colectivo de trabajo, teníamos pocas opciones. Desistir o la huelga no eran opciones, pues la ley no prevé la interrupción del suministro eléctrico y el riesgo de la requisa por parte del gobierno era constante. Hubiera sido irresponsable y dañino tomar una decisión de ese tipo. Fue la primera vez en que prorrogamos para alcanzar un acuerdo, manteniendo siempre los 3 ejes primordiales que el Consejo nos encomendó: salario, trabajo y ayudar a la CFE en sus finanzas. Para ello era necesario aumentar la edad de retiro. Se evaluó el tema y se convino con la condición de que fuera gradual para no afectar a quienes estuvieran próximos a jubilarse. Logramos que se conservara la cláusula 44, que se intentó eliminar con la diferencia de que ahora se pagará en efectivo. El personal de confianza permanece dentro del contrato colectivo. No desaparecen las jubilaciones en CFE, solo se modifica la edad de retiro. Tenemos empleo, el salario se mantuvo y ayudamos a la CFE con un ahorro de 160,000 millones de pesos, que traducidos con el peso por peso, son 320,000 millones de pesos. Además, tuvimos incremento salarial. Con todo ello, se redujo el pasivo laboral de 670,000 millones de pesos a 350,000 millones de pesos. Logramos también que la nueva empresa productiva del Estado operara a través de empresas subsidiarias en su mayoría. De este modo, absorben su pasivo, son propiedad del Estado con patrimonio propio. La CFE como empresa productiva del Estado queda constituida por 6 subsidiarias de generación, una subsidiaria de transmisión, una subsidiaria de distribución y una subsidiaria de suministro básico. Se crean 4 empresas filiales: CFE Internacional, CFE Energía, CFE Suministro Calificado y Contratos Legados de Interconexión, además de la unidad de negocios Generación Nuclear. Con ello, protegimos el empleo y los derechos de más de 90,000 trabajadores y sus familias. Muchos ahora se preguntan, ¿voy a trabajar más? Cuando la verdadera pregunta es, ¿voy a tener empleo aún? Es importante entender esto, hacer un profundo análisis y revisar las formas en que trabajamos, porque vamos a enfrentar nuevos modelos de competencia a los que no estamos acostumbrados. Ejemplo de esto. Actualmente nuestras generadoras producen el kilowatt-hora en $1.47. Los generadores privados lo ofrecen en 40 centavos. Con estos costos definitivamente no podremos competir. Año con año la competencia será mayor y deberemos revolucionar nuestro ritmo y forma de trabajar. El reto es hacer a la CFE autosuficiente y competitiva con nuestro trabajo. Los expertos estiman que tenemos prácticamente 6 años para alcanzar este objetivo. O bien, seguir haciendo lo mismo como hasta hoy y despedirnos en 6 años. Todos hemos sido testigos de un fenómeno similar que ocurre con las tiendas de conveniencia como Oxxo, 7-Eleven, Extra, etc. Este modelo de competencia ha orillado a las tienditas de la esquina que todos conocemos a quedar rezagadas y obsoletas. Por lo tanto, debemos estar atentos y entender todo lo que sucede en el mercado energético mundial. De lo contrario, vamos a quedarnos rezagados, y eso significa pérdidas del patrimonio de CFE y un posible desastre social para nuestras familias y para México. No hay otro camino más que la competencia, la preparación, el trabajo y la innovación. Ha llegado el momento de preguntarnos como individuos, como trabajadores, como electricistas, como supermistas. ¿Qué debemos hacer de ahora en adelante para conservar el trabajo y ser competitivos?
Es tiempo de luchar, unidos, sin temor, una misma batalla, por un objetivo común. Dejemos todo en la línea, iluminemos el futuro, transformemos nuestra mente, porque así ha sido escrita la historia de quienes detrás de nosotros creyeron en esta noble y grandiosa causa. Así que te pregunto ahora a ti, compañero, a ti, dirigente, a ti, electricista del SUTERM, ¿qué te toca hacer ahora?